Impacto Apostólico. Demos la gloria al nombre del Señor Jesús. La gloria sea el nombre del Señor Jesús. Queremos reiterar y dar la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Se nos solicitó la oración por Nelson y el otro nombre se me olvidó. Paulo y Nelson, para que el Señor les haga justicia. Y la verdad es que el Señor tiene todo el poder para hacerlo. ¿Cuánto creen que el Señor tiene todo el poder para hacerlo? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 36, y vamos a leer el verso 17 y el verso 18 en el nombre del Señor Jesús. Ezequiel capítulo 36, verso 37 y verso 38, vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús. Así ha dicho Jehová el Señor: aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Lean ustedes el verso 38. Como las ovejas consagradas, como las ovejas que te suceden, sujetas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaño de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Sean tomando sus asientos y que el Señor, nuestro Dios, añada bendición a esta su gloriosa palabra. Y lo primero que debemos de reconocer es por qué el Señor nuestro Dios nos compara con una oveja. Y en el capítulo 34 de Ezequiel es un capítulo donde Dios habla de los buenos, de los malos, de los verdaderos pastores y también de los falsos pastores. Y habla también de las buenas ovejas y de las malas ovejas. Y en esto tenemos que engrandecer al Señor nuestro Dios, porque nuestro Dios es equitativo. Él nos mide conforme a sus misericordias. Ahora, el Señor mismo, en el libro de San Juan capítulo 10, y quiero pedirles que me vayan acompañando con la palabra del Señor, libro de Juan capítulo 10, del verso 3 al verso 6, en la Biblia la palabra del Señor nos dice así: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Fíjense, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas, que las llama por nombre, las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Fíjense que en estos 3 versículos que hemos leído hay 3 características que tiene la oveja. Primero, oyen la voz del buen pastor, y Jesús lo declara en San Juan capítulo 10: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. En segundo lugar, tienen un nombre. En tercer lugar, siguen al pastor. Y por último, conocen la voz del pastor. Ahora, al
mirar el libro de Dios, nosotros, si recordamos el primer amor, cuando hablamos que el fuego de Dios no se ha extinguido en nuestras vidas, sino que día tras día va creciendo como la luz de la aurora. Y esos son los creyentes que constantemente alaban y glorifican a Dios. Para esto, estos son los creyentes que están marcados, por así decirlo, en la palabra del Señor. En Malaquías capítulo 4, versículo 2: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Pero luego dice: y sabréis, y saldréis, y sabréis, y saltaréis como becerros de la manada. ¿Como becerro de qué cosa? De la manada. Y antes de introducirnos al tema como tal, no olvidemos que ser un pastor en los tiempos antiguos era como lo peor que existiera en la tierra. De hecho, la Biblia nos habla en el libro de Génesis acerca de lo que estamos hablando. Pero en el Salmo 77, versículo 20, el Señor habla acerca de Moisés y Aarón. Y dice el Salmo 77, verso 20: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y por mano de Aarón. Si ustedes lo quieren, podemos leer juntos. Condujiste a tu pueblo como ovejas, ¿qué más? Por mano de Moisés y de Aarón. Ahora, si nosotros vamos al capítulo 78 del libro de los Salmos, dice el verso 70: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. El verso 71 dice: detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. El verso 72: y los apacentó. ¿Quién? David. Los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó. Y miren qué inmensa palabra: con la pericia de sus manos. ¿Con la pericia de qué cosa? De sus manos. David, porque por él va a venir la genealogía del Dios manifestado en carne. Que en 3 de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, el Señor cada vez repite la relación que Él tiene con su pueblo y dice palabras como esta: los vi, los miré como ovejas que no tenían pastor. Los miré y los vi como ovejas que no tenían ¿qué cosa? Pastor. Ahora, ¿cuál es la relación entre nosotros y las ovejas? Porque también nosotros en esta hora tenemos que mirarnos en el espejo. Y en el libro de Santiago, capítulo 1, nos dice que la Biblia es el mejor espejo. En el versículo 23 comienza a decir: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro
natural. No sé si usted me va entendiendo o no, pero en esta hora vamos a hablar y vamos a mirar qué tipo de oveja soy yo. Porque el mejor pastor no es el que se hace, el mejor pastor es el que nace. Y esto tiene que quedarnos muy claro. Un pastor jamás va a fracasar si primero fue un cordero. Un pastor jamás va a fracasar si segundo no fue una oveja. Porque hemos leído de David que el Señor lo escogió de aquella que recién había parido. O sea, para que tengamos ovejas responsables para Dios, tenemos que tener también pastores responsables con Dios. Ahora, hay algo muy importante en esto. Y quiero que el Señor nos ayude para poder entender y comprender por qué nosotros estamos considerados como esa oveja. Primero, la oveja es débil. En segundo lugar, prácticamente casi ciega. No ve más allá de 2 o 3 metros. Y lo más terrible de todo, que cuando viene el lobo y se acerca, en vez de esconderse o correr, lo atrae con sus balidos. Y la Biblia, la palabra del Señor, nos enseña que Satanás, el diablo, anda cual león rugiente buscando a quien devorar. El verdadero pastor actúa como actuó David en 1 Samuel capítulo 17. No le importaba si fuese oso, no le importaba si fuese león, pero lo que a él le importaba era que esa oveja tenía que ser libre de las garras y del hocico del enemigo. Amén. Dios nos ha dado el poder. Amén. Dios ha colocado sobre nosotros, como dice David, convertido en oveja en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y escuche, tu vara y tu callado nos infundirán aliento. David está reconociendo que no siempre fue pastor, sino que también fue oveja. Fíjense, nosotros, si miramos el libro de 1 Samuel capítulo 17, que quiero invitarles a leer en el día de hoy con la ayuda del Señor Jesús, hasta sus propios hermanos lo quisieron opacar. Hasta sus propios hermanos querían hacerlo sentir mal a David. Y cuando llegamos hasta esta bendita palabra, nos damos cuenta que David jamás cedió, ni prestó, ni dio oído a lo que sus hermanos decían. En el capítulo 17 de 1 Samuel, nos dice el libro de Dios, y parte de él vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Nos dice la Escritura que cuando fue enviado por su padre a ver a sus hermanos, verso 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaías a David su hijo: toma
hermanos, una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Lean ustedes el verso 18, como lo dice el libro de Dios. Y estos 10 sigan leyendo, por favor. Fíjense, las ovejas no quedan en manos de cualquiera, quedan para ser protegidas, quedan para ser guardadas. Y el versículo 28 dice que oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es un mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de la misma forma. Ahora, mientras ellos peleaban con inmensas escudos, espadas, David lo único que tenía era la unción de Dios. Vuelvo a repetir, era la unción de Dios. Y él como oveja lo declara: ungiste mi cabeza con aceite. Y ahora vamos a hablar de qué clase de ovejas somos. Yo estoy citando lo que dice el Salmo 23: ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está ¿qué cosa? Son las mismas palabras utilizadas en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Y comienza a hablar el Espíritu Santo. Nos declara que comienza a descender la bendición del aceite espiritual desde la cabeza hasta las plantas de los pies. ¿Saben por qué? Porque lo que la oveja tiene, además de ser débil, presta oído o atención a cualquier cosa que le digan. ¿Qué era lo que hacía el pastor? Para que los bichos no entraran por sus oídos, ni por sus narices, ni por su boca, ni por sus patas. Él comenzaba a echarle aceite desde la cabeza y prácticamente la bañaba en aceite. Y esto para nosotros debe ser un motivo de gran inspiración. ¿Y sabe cuál es el motivo de gran inspiración? Es que la llenura del Espíritu Santo no nos permitirá ser parte de lo que no debemos ser, porque Dios es nuestro guardador. Dios es nuestro guardador. Como oveja, lo primero que tenemos que hacer diariamente, reclamarle al Señor: unge mi cabeza con aceite. Unge mi cabeza con aceite. Fíjense ustedes que los pensamientos para Dios, y vamos al libro de los Corintios, los pensamientos para Dios tienen que ser gobernados por el glorioso Espíritu Santo.
por el glorioso Espíritu Santo. Y vamos a leer en el capítulo 2 de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 2. Y leemos en el nombre del Señor Jesús. Verso 14. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre. ¿En qué cosa? En Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora, ¿qué es lo que dice el versículo 15? A estos, ciertamente, ¿qué es lo que es? Olor de muerte para muerte. ¿Sabe por qué estamos leyendo estos versículos? Porque lo que hacen los vicios, comienzan a comer poco a poco a la oveja, poco a poco. Es cuestión de tiempo, pero un buen pastor no va a permitir que su oveja se enferme. Por el contrario, un buen pastor sabe lo que hace, busca sanidad para esa oveja. Busca sanidad para esa oveja. Dios, por medio de su Espíritu Santo, comenzando por la cabeza. El Salmo 94, verso 11 dice: Jehová conoce los pensamientos del hombre. Y lo único que yo tengo que decir, amén. Cuando leo el libro de Mateo capítulo 15, verso 19, nos dice claramente que desde el corazón salen los malos y también los buenos pensamientos. Y gracias al Señor, porque en nuestro poder, como dice Hebreos 4:12, tenemos la espada gloriosa. Y esa espada gloriosa es la que escudriña nuestros pensamientos. Ahora, hablamos de esa oveja. De la segunda oveja que yo quiero hablarles. Y vamos a Ezequiel 34. Es aquella oveja, versículo 19, que se adelanta antes que el pastor comience a avanzar. En el Salmo Ezequiel 34, versículo 19, dice el libro de Dios: y mis ovejas comen lo hallado de vuestros. Esas son las ovejas que van delante del pastor, en vez de ir detrás del pastor. Porque el buen pastor, calificado por David en el Salmo 23, no le da cualquier tipo de pastos. No me he escuchado. El frío no les permite hablar. Pero gracias al Señor, que lo que permanece para siempre es la palabra de Dios. Dice David: en lugares, escuche, de delicados pastos. Las ovejas que se adelantan, no pueden comer los delicados pastos para descansar. Y no solamente los delicados pastos para descansar, sino que junto a agua de reposo me pastorearás. ¿Qué nos habla el Espíritu Santo? Que nosotros debemos de comer tranquilamente. Porque es palabra de Dios. Ahora, esta oveja que se adelanta,
Fíjense que qué dolor le producen al buen pastor. Al malo le da exactamente lo mismo, pero al buen pastor se preocupa. Mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que vuestros pies habéis enturbiado. Ahora yo le pregunto a ustedes, y no podemos cerrar los ojos ante esta gloriosa verdad. Hay pastores que como no alimentan a las ovejas que Dios le entregó con la palabra fiel y verdadera, con aquella palabra que es viva y eficaz, con aquellas palabras que son espíritu y son vida, comen lo que primero encuentran. Vienen con nuevos pensamientos. ¿Sabe usted lo que hacía el pastor con este tipo de ovejas en el Medio Oriente? Le amarraba en una de sus patas una piedra. Sí, le amarraba. ¿Y eso qué es lo que le permitía? Caminar más despacio y no adelantarse. ¿Saben por qué? Porque después estas ovejas traen cualquier planteamiento de la Biblia, pero menos la inspiración del Espíritu Santo. Al ponerle las piedras en una de sus patas, ¿qué es lo que hacía? La piedra la frenaba. Y para mí esa piedra tiene un gran símbolo. En 1 Corintios 10:4 nos dice que la piedra que le seguía era Cristo. Y esa piedra permaneció como figura, como símbolo de lo porvenir. Y al poner al Señor Jesucristo como piedra, las ovejas no podían ir delante de quién, del pastor. Era completamente imposible, no lo podían hacer. Y en esta hora nosotros tenemos que comprender y entender que tenemos que someternos no a la voz conciliar. Tenemos que someternos a aquello que el Espíritu Santo habla por su siervo. Ahora, la segunda oveja, si nosotros vamos a Ezequiel 34, verso 20, son las ovejas engordadas. Las ovejas engordadas. Si usted tiene Ezequiel 34, 20, yo quiero pedirle que usted lo lea ahora en el nombre de Jesús. Salmo 34, versículo 20. Y si hay alguien al lado de usted que no tiene el libro de Dios, la palabra del Señor, compártala. Sí, Ezequiel 34, versículo 20. Así me dice Jehová el Señor, he aquí yo cuidaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Fíjense que aquí hay dos verdades. Nos habla de la oveja flaca también, el verso 20, de la gorda y de la flaca. Y muchos de nosotros podríamos pensar que la oveja engordada es la oveja más sana, es la oveja más bonita del rebaño. Pero el problema de la oveja engordada es que retrasa a las demás ovejas para llegar al fin de su jornada. Si lo miramos bíblicamente, María y Aarón, en el libro de Números capítulo 12,
fue la actitud de esas ovejas engordadas. Hablaron en contra del siervo de Dios. Moisés le dijo al Señor que no hiciera absolutamente nada. Pero llegó el momento en que la oveja engordada tiene que ser enseñada. Tiene que ser enseñada. Tiene que aprender. Tiene que aprender. ¿A hacer qué cosa? Enseñada. Ahora, en el mismo verso 20, porque estamos hablando de la oveja engordada y de la oveja flaca. La oveja flaca es aquella que no quiere comer, es aquella que se enferma constantemente. Están tan débiles que son las víctimas más fáciles de todos los depredadores. Y en esta hora el Señor quiere que nos miremos por medio de su palabra, porque hubo una mujer llamada Ana que tenía este mismo problema. Primera de Samuel capítulo 1, dejó de comer. Si queremos sanidad en este rebaño, tenemos que estar prestos para escuchar no lo que los hombres nos digan, sino lo que el Espíritu Santo habla. Tenemos que recordar que nosotros estamos rodeados de enemigos espirituales. Y si la oveja no se alimenta del verdadero pan que desciende del cielo, se vuelve imprudente. Y por su debilidad, los lobos tienen mayor ventaja para comérsela. Esto no es un cuento, esta es una verdad de parte de Dios. En el libro de Mateo capítulo 10, en el versículo 16, Mateo capítulo 10, versículo 16. Mire lo que dice el Señor. He aquí, yo os envío como como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpiente y sencillos como... ¿Quién es el que nos está advirtiendo? El Señor Jesús. Y el apóstol Pablo también nos hace la misma advertencia en Hechos, en el capítulo 20 y en el versículo 28. Dice el libro de Dios: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia. Y miren lo que dice el verso 29: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán. ¿Sabe lo que nos advierte el Espíritu Santo en el verso 31? Por tanto, velad. ¿Podemos repetir todos juntos? Por tanto, velad. Ahora, en el mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 34, en el versículo 21, vamos a leer lo que nos habla y nos advierte el Espíritu Santo. Libro de Isaías, capítulo 34,
Ezequiel capítulo 34, versículo 21. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, ¿y qué más? Y acompañasteis vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que echasteis y las dispersasteis. ¿De qué oveja estamos hablando? De esa oveja contenciosa. Nos está hablando Dios. ¿Nos está advirtiendo el Señor o no nos está advirtiendo? Sí, nos está advirtiendo. Y nos habla de ovejas contenciosas. ¿Qué es lo que hacen las ovejas contenciosas? Están en el rebaño. ¿Me están escuchando todos, no es cierto? Las ovejas contenciosas son las ovejas que pelean entre sí. Y el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, para declarar un rebaño como eran los corintios, declara esta palabra: se tiene que acabar y se tiene que terminar que alguno fue salvo por Pablo. Y vamos al capítulo 1 de 1 de Corintios, en el nombre del Señor Jesús. 1 de Corintios capítulo 1. Miren lo que nos habla el Señor. Verso 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, fíjense, una misma, y que no haya entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma y en un mismo, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué es lo que hay? Contiendas. Y nosotros, eso fue lo que leímos en Ezequiel 34, 21. Ovejas contenciosas, ovejas que les gusta pelear. Y miren lo que dice el Señor, verso 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y el apóstol Pablo le dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. O sea, en otras palabras, lo que él quiere cesar con los conflictos entre ovejas y ovejas. Entre ovejas y ovejas. Dice el libro de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Nada hagáis por contienda, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Ahora, si usted quiere mirar una contención
pero terrible fue la que tuvo Pablo con Pedro. Y en el libro de Gálatas, en esos 6 capítulos, 5 de ellos y parte del 6 hablan de este conflicto. Sí, un conflicto, una contención. Y nosotros, si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo nos enseña. Si no nos dejamos enseñar por el Espíritu Santo, vamos a correr peligro. Peligros graves. Pablo, siendo menor que Pedro, le muestra en su cara lo equivocado que está y lo que equivocado estaba llevando a ese rebaño. Y son pero realmente dolorosas las palabras de Gálatas capítulo 3, cómo comenzando por el Espíritu van a terminar en la carne. Son palabras fuertes, pero son palabras verdaderas. Palabras verdaderas. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Si hay algo que la oveja también tiene, porque lo hemos leído en el libro de Dios, es que es contenciosa. ¿Sabe lo que hacía el pastor? El pastor lo que hacía era no separarlas. ¿Sabe lo que hacía? Oveja con oveja en el Medio Oriente. Las amarraba desde una misma pata hasta que aprendieran a convivir. Tenían que comer juntas y tenían que caminar juntas. Yo creo que el poder del Espíritu Santo no está hablando antes de tiempo y después de tiempo. Si usted mira al apóstol Pedro, hombre como cualquiera de nosotros, pero hay algo inquebrantable que habla este hombre de Dios, porque podría haber tomado revanchismo con Pablo. Sin embargo, en 2 de Pedro capítulo 3, cuando habla del apóstol Pablo, habla de esta manera, y le pido que leamos juntos la palabra del Señor Jesucristo, verso 15 y verso 16 de 2 de Pedro capítulo 3. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo. Oye, si hubieran quedado en mala, jamás lo hubiera registrado el Espíritu Santo, o de igual forma lo hubiera registrado el Espíritu Santo, porque si hay algo que encontramos en estos 66 libros, que Dios no tiene hijo favorito. A nadie le oculta sus males, sea bueno o sea malo. Antes de tiempo, después de tiempo y a tiempo, el Espíritu Santo nos está hablando. Pero el texto no termina ahí. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Pero miren lo que dice a continuación: las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Para su propia perdición. Ahora,
yo les pregunto a ustedes, si no somos capaces de poder vivir aquí en la tierra, ¿usted piensa que tendremos la misma capacidad para vivir en la presencia de Dios? Dios nos está hablando. Dios nos está enseñando. ¿Y sabe qué es lo que nos está enseñando? Que tenemos que aprender a comer juntos y a vivir juntos. Sí, aún sabiendo Dios, porque Jesús es Dios, que uno de los 12 lo iba a traicionar, comió con él, bebió con él, pero gracias damos a Dios, porque lo que encubiertamente entran, Dios los saca a la luz, porque mi Señor Jesús es luz. Mi Señor Jesús es luz. Ahora volvamos nuevamente a Ezequiel 34 y en el versículo 16, Ezequiel 34 versículo 16. Si ustedes lo quieren, lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Como dice el libro de Dios, yo ¿saben por qué? Porque cuando dejamos a un lado a Dios y nos creemos superiores a Él, Dios nos abandona. Amén. Y Dios nos deja. Amén, amén. El Espíritu Santo nos enseña día tras día y nos recuerda estas palabras: que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. En Lucas capítulo 15, el Espíritu Santo nos habla de 3 grandes pérdidas. Primero, comienza con la oveja perdida. Luego, continúa con una mujer que perdió una dracma. Y al finalizar, nos muestra acerca de un hijo que determinó vivir a la manera de él. Y Dios no puede ser burlado. Vuelvo a repetir, Dios no puede ser burlado. Ahora, en el capítulo 15, de las 99, aprendemos que el pastor fue a buscar la número 100. ¿Es así o no es así? ¿Fue en busca o no fue en busca? Sí, fue en busca. No la dejó, no la abandonó, sino que fue en busca de la descarriada, de la oveja descarriada. Siervos y siervas del Señor, ¿por qué era tan importante nuevamente volver al número 100? Porque el número 100 marca un nivel espiritual
el más elevado, el mejor de todo. Y solo yo quiero leer esta escritura de Marcos 8:4, donde nos habla de los 3 estados espirituales. Cuando la tierra cae en buena, el fruto cae en la buena tierra y brota y crece. Mire cómo se produce: a 30, a 60, y luego dice, y a 100 por 1. El número 100 marca el nivel más alto que puede tener la iglesia. Y debemos de glorificar al Señor, que para la iglesia no tiene que estar en el patio de los gentiles. Hoy día nosotros tenemos un camino nuevo y vivo por su preciosa sangre. Y el Señor nos permite entrar a su presencia, un lugar que se llama Santísimo. ¿Cómo se llama ese lugar? Santísimo. Donde no entra ninguna luz exterior, sino que solamente entra la luz interior. Ahora bien, las ovejas contenciosas tienen que aprender a caminar, quieran o no quieran, con la oveja que no desea caminar. Lo que más me ha llamado la atención, y que Dios nos ayude para poder seguir hablando acerca de esto, porque nos quedan otras ovejas más para hablar, pero a mí me llama mucho la atención cómo Dios perfecciona a un joven pastor, no con muchas ovejas, sino que con pocas ovejas. Y ese era su currículum. No era un hombre de guerra, no era un hombre que peleaba contra otro tipo de enemigos como lo que tenía Israel, los filisteos, sino que fue un hombre que peleó no solo terrenalmente, sino que también peleó por esas ovejas espiritualmente. Porque el león nos habla de ese león rugiente, porque Satanás, el diablo, anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Pero para que él se aleje, no hay que darle lugar al diablo, sino que la Biblia me enseña por el apóstol Santiago: resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Enfrenta al oso, y el oso nos habla de la carne pura, pero David era temerario. David tenía tanta seguridad, no en sus manos ni en su fuerza, tenía tanta seguridad en Dios, que tenía la certeza que Dios en él nunca iba a fallar. Y es por eso que cuando nos habla David, o se habla, mejor dicho, de él, en Hechos 13:22, un hombre conforme al corazón de Dios. Los pastores tenemos que pelear no solo batallas terrenas, sino que batallas espirituales. Tenemos
que darnos cuenta que estamos llegando al fin de todas las cosas. Y lo único que tenemos que hacer, por medio del fuego, como lo hizo Abraham en Génesis capítulo 15, que no permitió que esas aves comieran del sacrificio de Dios, sino que Él las echaba en el nombre del Señor Jesucristo. Hay muchas ovejas perniquebradas, hay muchas ovejas debilitadas, hay muchas ovejas que quieren caminar a su manera, pero en el nombre precioso del Señor Jesucristo, aquí está el pastor de los pastores, que toma a las descarriadas, que toman a las que se extravían del rebaño. Y eso es lo que no entienden los hijos mayores: ver regresar al hijo menor hasta la casa de su padre. El hijo mayor no podía entender cómo hacía fiesta. Es que el valor de esa alma, el valor de ese cuerpo, el valor de ese espíritu había sido ganado por derramamiento de sangre. Y la sangre de Jesucristo es nuestra protección. La sangre de Jesucristo es nuestra ayuda. Aleluya, Jesús. Para que nosotros podamos llegar a aprender lo que el Señor, me quedan todavía algunas ovejas más, pero el Señor nos dará su tiempo para poder seguir hablando acerca de ellas. Pero ¿sabe lo que más me llama la atención en toda esta palabra que hemos leído? Es que las ovejas se pierden del rebaño muchas veces porque son rebeldes. No quieren seguir con el redil del pastor. Se van, se extravían, andan descarriadas buscando pastos por su propia cuenta, y ahí están enfermas, otras debilitadas. Pero gracias al Señor Jesús, porque lo mismo que hizo el Señor Jesús como buen samaritano, es lo mismo que hace con todas estas ovejas. Las pone en la mesa. La que está quebrada, se da el tiempo de entablillarla. ¿Saben por qué? Porque no es tiempo que perdamos, es tiempo que ganemos. Amén. Gloria. Lo único que sé decirles, que Lucas capítulo 15 nos dice que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. La mujer que perdió la 10ª dracma desordenó toda su casa hasta que la encontró y comenzó a publicar que la había encontrado. Y permita el Señor nuestro Dios que en el día de hoy Él nos ayude para que entendamos que como hijos pródigos, estando aún dentro de la iglesia, no hemos querido entrar en el calor de nuestro Padre, porque lo primero que declara
el padre del hijo pródigo: este, mi hijo, muerto era, mas ahora ha revivido. ¿Qué significa todo esto? Que si logramos andar como verdaderas ovejas, el bien de Dios nos va a enseñar a andar no adelante ni tampoco atrás, porque el Señor Jesús es el que va delante de nosotros. Amén. Y el Señor Jesús es el que va detrás de nosotros. Amén. Ahora, yo solo quisiera concluir con el capítulo 12 del libro de Éxodo. El día en que Israel iba a salir nada menos que camino a la tierra prometida. Pero antes que saliera, hubo muerte de un cordero. Y si la familia era grande, comían todo de ese cordero. Pero si la familia eran chicas, se unían, no para dividirse, tenían que comer el cordero. Mientras afuera estaba la mortandad, mientras afuera estaba el yodo y el crujir de dientes. Si usted supiera por un momento cómo le gustaría a un impío estar en el lugar nuestro, porque a lo menos tenemos paz, tenemos sosiego, porque la promesa de Dios es: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Nosotros podemos decir diariamente: Ebenecer, porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. ¿Saben lo que hacían los israelitas con ese cordero? Se comían sus ojos. Y eso tiene una emblemática enseñanza, como lo dice el capítulo 12. No era cualquier cordero, era puesto a prueba primero, antes de ser comido. ¿Saben para qué? Nosotros por fe, el Señor, al participar de esa visión, ya no tenemos la visión de división, sino que una visión de amor y de unión. Mientras el Señor Jesús, en los días de su carne, sus discípulos le decían: despáchala, Él todavía seguía diciendo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Alabado sea el nombre del Señor. Se comían sus orejas para oír lo que oyó Cristo, oyó el clamor de los acusadores de Juan capítulo 8 para deshacerse de aquella mujer allá del adulterio. Pero el Señor, a medida que le escuchaba, Él lo único que hacía era escribir. Y cuando habló, nadie quedó de pies, todos huyeron. Porque cuando mi Señor habla, no lo hace por hablar, lo hace por amor de nosotros. El que esté sin pecado, lance la primera piedra. Y el Señor se dirige a la mujer y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? Vete, no peques más. Tenían que comer sus pies para andar como Él anduvo. Y nosotros en el día de hoy jamás debemos de olvidar que para Dios somos un rebaño, somos una oveja. Yo quisiera concluir y pedirle a ustedes que abran conmigo sus escrituras en el Salmo 100,
Y que se pongan en pie en el nombre del Señor Jesús. Y con esto concluimos Salmo 100. Dice el verso 1: cantad alegres a Dios. Habitantes, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Pero miren lo que dice el verso 3: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros. Y escuche: pueblo suyo somos. Pueblo suyo somos. Oveja de su brado. Usted no se ha dado cuenta de la seguridad que tiene. Y con esto sí termino. En Zacarías capítulo 2 se nos habla acerca de la labor que hacía el pastor cuando tenía que descansar. Ponía alrededor del rebaño fuego. Y él era el que se ponía en la puerta. O sea que para entrar o para salir tenían que pasar por él. Y si hay algo que al diablo no le gusta, es el fuego del Espíritu Santo. Las víboras de Hechos 28 todavía arrancan del fuego de Dios. Pero glorioso es que a nuestro alrededor Satanás sabe y lo confesó, que no podía llegar y maltardar a Job, porque él estaba rodeado, seguro, confiado, porque solo el Señor es el que nos puede ayudar. Parte del cántico que he tenido hoy día en mi corazón, y hace varios días que lo he andado cantando, pero en mi memoria, esa parte que dice, hermano Esteban: somos como ovejas. ¿Se lo sabe? Pero lo entonamos entonces a voz: somos como ovejas que cada nocturno vuelven a desde las ciudades, desde las montañas para descansar. Unos van felices, otros van llorando, pero llegará. Jesús los tocará de uno en uno. ¿Qué más? Sus lágrimas serán secando mientras el coro de los ángeles escuchará. Entonces todo habrá quedado lejos. ¿Qué más? La muerte, la tristeza y el ahorro. Algunos callarán. ¿Dónde? Allá en los cielos. En el nombre del Señor Jesús. ¿Dónde están esas ovejas necesitadas del Señor? Donde hoy día tenemos que dejar que el Espíritu Santo intervenga. No venga por obligación, venga por necesidad. ¿Dónde están esas ovejas que necesitan el cariño y la protección de Jesús, que dijo: yo soy el buen pastor? Y hoy día nosotros nos colocamos ante su presencia con ovejas o como ovejas, llenos de faltas, llenos de sinsabores, y el único que nos puede ayudar eres tú, Señor Jesús.
Señor, estamos al fin. Estamos, Señor, por finalizar. Y lo único que pedimos, Señor, es tu ayuda. Señor, hemos entendido por tu palabra que hay una copa que no podemos evitar. Pero permítenos, Señor, que en el día de hoy cada sorbo se convierta más dulce que la miel. Señor, tú eres mi pastor. Y si te he fallado, tú mejor que nadie conoces mis debilidades, conoces mi levantarme, conoces mi acostarme. Señor Jesús, en esta hora, como el publicano oramos, no declarando que soy mejor del que está a mi lado, sino diciéndote a ti, Señor, sé propicio a mi pecador. Y de algo, Señor, estoy seguro, que tu sangre, Señor, es la que nos lava y es la que nos limpia de todo pecado. Ayúdanos, Señor Jesús, y enséñanos a orar por la descarriada. Enséñanos a orar por la perni quebrada. Señor, el único que puede obrar eres tú. En ti, Señor, no hay limitaciones. Tú eres el Dios Todopoderoso. Señor, tú en esa redoma estás tomando, Señor, cada una de nuestras lágrimas, para que cuando lleguemos a tu presencia, nuestras lágrimas sean enjugadas. Señor, lo mejor que yo puedo hacer es llorar. Lo mejor que yo puedo hacer es volverme a ti mientras tanto que hay tiempo. Pero lejos de ti, Señor, yo no puedo vivir. Lejos de ti, Señor, yo no puedo existir. Señor, ayuda a cada uno de estos miembros que han pasado hasta este altar para declararte, Señor, que somos ovejas de tu dehesa. Líbranos de lobos vestidos como ovejas. Cuida, Señor, este rebaño del recién nacido como el más viejo. Protégelo de todos males. Dale la fuerza suficiente para que podamos continuar caminando. Porque es cierto, Señor, tú ya vienes y queremos estar preparados. Ayúdanos, por favor, Señor, en tu nombre santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no es tan fácil ser oveja, como también no es tan fácil ser pastor. Pero el libro de Dios nos dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados
en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Señor, qué difícil se nos hace muchas veces volver a ser oveja o cordero. Hemos perdido la sensibilidad de tu Espíritu Santo. Pero ayúdanos, oh Dios, para recapacitar y sean, Señor, este día y hasta cuando tú vengas, días de fiesta, como lo hiciste con el hijo pródigo. Señor, cuánto estamos muertos en delitos y en pecados, pero hay algo que está todavía presente: la sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado. Permítenos, oh Dios, que al regresar a nuestro hogar, así como has guardado nuestra entrada, guarde nuestra salida desde ahora y para siempre, en el nombre del Señor